Atrapado en lo tremendo, el sistema de conocimiento de Carlos Castaneda, por Juan Morales Martín. Hoy te presento el capítulo número 2. Los decretos de la metafísica de Connie Méndez y las convocatorias de Neville Goddard. Inserto, pues, en el estudio entre trascendental y antropológico de la experiencia interna, trabé contacto con una joven en Las Palmas, de Gran Canaria. El jaleo comenzó cuando, allá por 1990, tuvo una experiencia mística. Según ella, un ataque de histeria, según un amigo suyo, y ambas cosas, según yo mismo. Recuerdo de su relato místico, que ella narraba que se había convertido en una con el universo, que había experimentado el origen, el final y el eterno devenir de todas las cosas, viendo a la humanidad entera refundida en un solo humano que evolucionaba en su forma desde mono a super ser, y que en ese estado, que comenzó absorbiéndola en la cocina de la casa en la que vivía, mientras miraba el sol del alba a la hora del desayuno, llegó a permanecer toda la mañana e incluso paseó a lo largo y ancho de la playa, de las canteras, hasta que dejó, poco a poco, de estar poseída por esa experiencia de supraconciencia o conciencia de la unidad. Hacía unos años que aquella mujer, profesora de preescolar, había utilizado la técnica de los decretos, que había aprendido de un cuerpo popular de conocimiento, de origen venezolano, denominado la metafísica de Connie Méndez. Por el uso de esa técnica, había trabado amistad conmigo. Había redactado con sus dedos y escrito en un papel cuadriculado una afirmación, siguiendo las indicaciones de dicha metafísica. Estudié en la Universidad Española Filosofía Occidental, y cuando me hablaban de metafísica, palabra pedida prestada de Aristóteles, no admitía otro concepto serio y fiable que el de ese griego loco. Con el tiempo y las experiencias pude entender que el utilizar inadecuadamente las palabras, académicamente hablando, no tiene la mínima importancia, siempre y cuando los actos y los sucesos que predican sean eficaces prácticamente en la vida. Y en efecto, esta entonces joven maestra de preescolar había utilizado la fuerza del control mental de la metafísica, popularizada al estilo de Connie Méndez. Connie fue una venezolana, actriz, cantante, pintora y escritora, fallecida el 24 de noviembre de 1979, y que predicó una oscura tradición auspiciada por el elusivo conde de Saint-Germain, personaje que se supone vivo hace unos siglos y que habla de que el bienestar y las metas que nos propongamos en la vida se pueden conseguir en base a decretos. Los decretos son deseos que se escriben en papel, afirmando lo que queremos conseguir, o bien se recitan con una práctica tan universal como extendida, y que siempre es utilizada por las sectas. Se interrumpe el pensamiento en ciertos momentos, o todo lo continuamente que sea posible, o antes de actos como el comer, el dormir, o levantarse al alba. En ese momento se recita mentalmente la fórmula que recoge nuestra ambición. Se dice que si la meta es espiritual, o sea, no se corresponde al deseo de un bienestar material, los entes invisibles encargados de que se produzca lo auspiciado en el decreto lo conceden sin efectos secundarios. Lo cierto es que con el rubro de la metafísica de Connie Méndez, millares de personas, preferentemente mujeres, aúnan las fuerzas mentales y consiguen pequeñas metas que se proponen según sus respectivos problemas vitales. Una vez conseguidas esas metas,
lo agradecen a las entidades o métodos invisibles que se los han permitido, y con ellos se enganchan definitivamente a ellos. La fuerza mental desarrollada queda cautiva de la sumisión al rito, al agradecimiento al ente invisible o al maestro visible y humano que les ha dado la clave, y se desarrolla más cuanto más relación de respeto existe con ese ente, método o maestro. Carlos Castaneda mismo cayó en una trampa semejante, según cuenta su ex-esposa, Margaret Ronian Castaneda, en un libro que escribió casi 25 años después de haberlo visto por última vez en 1973 y haberse convertido en un brujo representante de una oscura tradición mexicana. Efectivamente, Margaret Ronian, en A Magical Journey with Carlos Castaneda, publicado por Millennia Press, Canadá, 1997, relata cómo conoció a Carlos Castaneda, cómo quedó prendada de él y empleó el método de un maestro que, en aquel entonces, ella seguía, llamada Neville Goddard, método que éste llamaba imaginación controlada o sueño controlado. Margaret Ronian explica cómo en diciembre de 1995 llegaron a su apartamento. Lidet Maduro y su amigo Carlos. Oh, Margarita, este es mi amigo Carlos, de Sudamérica. Carlos Castaneda no le dijo nada, y ella quedó intrigada. A los pocos días fue Margaret a visitar a Maduro, y previendo que estuviera allí Castaneda, llevó consigo un libro. The Search, escrito por Neville Goddard, y se lo dio a Castaneda. Castaneda le contestó que él estaría feliz de hacerle a ella un busto en terracota, lo cual era su especialidad. Margaret escribió en la cubierta del libro su nombre, dirección y teléfono. Carlos prometió leerlo y devolvérselo. Margaret cuenta que Goddard era un nativo de Barbados que emigró a la costa oeste, donde se instaló como maestro espiritual. Anteriormente, Neville Goddard había tenido un maestro hindú llamado Abdullah. En sus conferencias mezclaba citas de Platón con otras citas de la Biblia o de William Blake. Dios es la conciencia del yo soy, decía Neville, repitiendo uno de los dictados básicos de esa metafísica popular de que antes hablé, atribuida a Saint-Germain por Connie Méndez y que también encontramos en Gurdjieff o en bastantes maestros hindúes. Cristo está en vuestra maravillosa imaginación humana, decía Neville. Todo, absolutamente todo, tiene significado. Margaret Ronian escribe otras sentencias de Neville. Todo está dentro en el interior, en la imaginación, de la cual este mundo mortal es como una sombra, y un día, como Nabucodonosor, usted encontrará que nunca ha vivido, ni nunca ha muerto, excepto en el sueño. Margaret Ronian esperó a que Carlos la llamara, pero no ocurrió así. Esperó 6 meses, y entonces empleó una de las curiosas enseñanzas místicas de su maestro Neville, la que llamaba imaginación controlada, que consistía en concentrarse intensamente en una meta hasta conseguir hacerla realidad. Neville recomendaba a sus estudiantes conseguir sus deseos utilizando el inconsciente a través de los sueños. Les decía que buscaran qué querían conseguir y que se concentraran en el fin deseado por la noche, antes de caer dormidos. El sueño procesaría las instrucciones a la mente subconsciente. De esta manera, durante 6 meses, enfoqué toda mi energía mental y un sábado por la noche, a las 9, en junio de 1956, Carlos me llamó y me preguntó si podía venir a enseñarme
algunas de sus pinturas. Margaret le preguntó por Lydet, pero él le dijo que no tenía ni idea de quién era Lydet. Pensó Margaret que era una broma, pero cuando lo conoció mejor, supo que Carlos Castaneda borraba así su pasado. Pretendía no haber oído hablar nunca de esa persona. Carlos Castaneda utilizaría luego esta técnica universal por incorporación o porque dio con ella en sus investigaciones posteriores. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Jacobo Grinberg y el Círculo Mágico de Almatriche.